Estamos en comunicación con el doctor Pablo Reyes, referente de la Federación de Medicina General de la República Argentina, miembro del grupo de trabajo en temas socioambientales, y precisamente la Federación de Medicina General ha elaborado recientemente un documento muy importante a propósito de la aprobación del trigo transgénico en la República Argentina, un documento importante para debatir la mirada de los médicos de la República Argentina, de los médicos generalistas. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Comentanos un poco los grandes trazos de este trabajo que realizaron desde la Federación y por qué. Bueno, buenas tardes. Saludos. Y bueno, nosotros de la Asociación de Medicina General, nosotros somos una asociación que estamos trabajando defendiendo la idea de que la salud es un derecho y haciendo la mirada de la salud colectiva. No solamente la idea de la atención de enfermedades, sino nuestra asociación trabaja mucho en lo que es capacitación, educación, investigación. Y entonces, cuando empezamos a conocer el modelo productivo y empezamos a reconocer en el modelo productivo determinantes de la salud, sobre todo respecto a la alimentación, ¿no? Lo que es la industrialización de la alimentación y la utilización de sustancias químicas que, utilizados en el proceso productivo, quedan como residuos en los alimentos. Cuando estas sustancias son colorantes, conservantes, tienen un valor. Ahora, cuando son sustancias diseñadas como herbicidas, insecticidas, ya ahí existe una interacción con nuestra biología, con nuestro organismo, y entonces estamos, digamos, con los alimentos consumiendo sustancias perjudiciales para la salud que fueron utilizadas en el proceso productivo, ¿no? En el momento no lo vemos, como pasó con el glifosato y la soja o el maíz. O sea, cuando aparece el maíz transgénico, tiene impacto porque empezamos a comer o a alimentarnos con alimentos con residuos de pesticidas, ¿no? Claro, Y también, o sea, la calidad nutricional no es lo mismo, no es lo mismo. Eso es una especie de trayectoria. Nosotros venimos observando esto y venimos trabajando por un modelo que no utilice sustancias químicas o que utilice sustancias que no sean de síntesis química. Porque, digamos, no estamos en contra de una tecnología específica, sino que se ha convertido en algo de tal magnitud. Es tan, digamos, si uno pensara en un uso esporádico de las sustancias, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy, ¿no? La semilla transgénica no solo incorpora capacidad o el evento de resistir a la sequía, sino que también implica resistir a un herbicida que es mucho más tóxico que el glifosato, por ejemplo. El famoso glifosato, bueno, el glufosinato de amonio, que aparece por las resistencias que de las hierbas han tenido al glifosato, sobre todo, se utiliza como segundo herbicida. En este caso, el trigo viene modificado para poder utilizar sistemáticamente en todos los ciclos productivos este agrotóxico que tiene desde hace muchos años confirmación de genotoxicidad, quiere decir malformación o alteración del ADN, cáncer, como también neurotoxicidad en los modelos investigados, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos problemáticas de salud que no teníamos hace 20 años atrás. El hipotiroidismo era una rareza, hoy está en todos lados. El cáncer de mama se ha multiplicado. Digamos, hay muchos cánceres que son sensibles a hormonas. Entonces, la idea de que el organismo es un sistema abierto, nosotros estamos en conexión, ¿no?
Entonces, bueno, esta idea de sistema nos hace pensar que la salud depende de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Entonces, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el alimento que comemos, otras, como el amor, ¿no? El abrigo, el aprendizaje, el arte, todos una cantidad de relaciones que están influyendo en nuestra salud. Y la alimentación pasa a ser fundamental porque estamos hablando de lo que nos constituye. Estamos hablando de la capacidad inmunológica, por ejemplo. Claro, claro, Pablo, es interesante este enfoque que están realizando desde la Federación porque, como bien decías, es volver sobre una praxis histórica, ¿no? Porque hablando de medicina en particular, la famosa frase "somos lo que comemos". ¿Cuánto tiempo tiene de desarrollo esta frase? Siglos. Y recuperar esta visión, recuperar la noción de determinación o determinantes sociales de la salud, en este caso poniendo énfasis en los alimentos, es ir a las fuentes, ¿no?, de la salud. Si nosotros trabajamos sobre la prevención, en este caso consumiendo alimentos sanos, vamos a ahorrar muchísimo dinero, vamos a evitar muchísima enfermedad, muchísima muerte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, esto que vos decías, ¿no? Hipócrates, el padre de la medicina, cuando ahí el desarrollo de la observación estaba tan intenso, ¿no? Cuando uno no tenía tantas herramientas para pensar la realidad y los problemas, y ya ahí la alimentación aparecía como la clave, ¿no? Que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, decía Hipócrates, el padre de la medicina. Ahora, cuando pensamos en el alimento, no tenemos que pensar solo en lo que tenemos allí como lo que vamos a comer, sino cómo fue producido ese alimento, quién lo produjo. O sea, tenemos que tratar de mirar integralmente la problemática. Entonces, sí, decimos trigo resistente a sequía, pero eso implica la deforestación del norte argentino, o intensificar, porque ahora va a haber áreas que no se podía cultivar y ahora sí se puede cultivar. O implica, digamos que cada territorio tiene sus semillas adaptadas a ese territorio. Hay una diversidad, una variedad. No es lo mismo el trigo que podemos poner acá o lo que sea, ¿no? El tomate que podemos poner en Buenos Aires que el tomate que podemos poner en San Juan. Es decir, cada zona tiene variedades adaptadas que desarrollan bien en cada área, ¿no? Entonces aparece una semilla que arrasa con todo, porque esa semilla que es cosechada en este campo, cuando la maquinaria, cuando el contratista circula el campo de al lado, siempre algunas semillas quedan. Y el hecho que tenga el gen, implica pagar regalías. Entonces, se produce una contaminación cruzada y empieza el trigo variedad, el trigo adaptado a las regiones, empiezan a contar con ese gen que circula por el ecosistema y por las formas de vida. En este caso, la semilla empieza a mezclarse con la variedad y termina. Entonces, cuando en un momento el productor quiere guardar semillas para el año siguiente, no puede a no ser que pague regalía. Y es su trigo, pero tiene el gen patentado como propiedad privada. Entonces, esto no tiene garantía de poder funcionar, sino con una idea de un problema que va a ir creciendo y se va a instalar. Y vamos a ir a la pérdida de la variedad, ¿no? A la pérdida de la diversidad. Claro, claro. Hace unos días Jairo Restrepo, ingeniero agrónomo, uno de los agroecólogos más importantes de América Latina y del mundo, colombiano, había desarrollado este tema de la semilla nativa, los intereses, y tiró cifras. Vamos a compartirlas, son muy interesantes. Hay un puñado de empresas que anualmente manejan
un negocio de semillas de alrededor de 104.000 millones de dólares y en herbicidas alrededor de 75.000 millones de dólares. Esto son cifras anuales, hoy 2020. Y bueno, hay toda una agricultura ancestral, natural, que sigue su curso desde hace miles de años y que hoy representa en términos campesinos en el área de semillas un negocio, por así decirlo, de 196.000 millones de dólares y alrededor de 90.000 millones de dólares por fertilización natural, por métodos de fertilización natural. O sea, estamos hablando de que muy pocas corporaciones quieren hacerse de este negocio, ¿no? Del resto, ¿no? De lo que se produce naturalmente, quitando autonomía a los agricultores. Es un dato muy importante y es para tener en cuenta, ¿no? Por eso el tema de las leyes de semilla, en Colombia particularmente, en Colombia hay una legislación que hace hincapié en esto que mencionabas, Pablo, y el agricultor que guarde su propia semilla puede ser penado entre 4 y 8 años de cárcel. Es un tema a tener en cuenta que las corporaciones quieren promover en todo el mundo, ¿no? Para evitar la autonomía. Tenemos que tener muy presente la importancia de la alimentación en el mundo. O sea, si alguien se puede apropiar de las semillas, se apropia de una parte muy importante del mundo. O sea, la idea de poder patentar la vida, esto está conectado, sin duda, con la ley de semillas, que menos mal que tenemos, que estamos protegidos en parte, pero que se quiere modificar, que las corporaciones interesadas, porque esto es lo que vos decís, tenemos que tenerlo presente. Acá la ganancia no es tanta, sino que está muy bien ubicada en los que producen estas tecnologías. O sea, los mismos, lo que se llama el paquete transgénico, ¿no? Te vendo el trigo, te vendo el glufosinato de amonio, te vendo el fertilizante, y entonces el negocio es mío, porque vos estás condicionado a consumir mi semilla, a pagarme por hacerlo, y vas a depender de mi herbicida. Entonces, si no haces diferencia. Si yo no voy a utilizar el herbicida, ¿para qué voy a comprar una semilla? Porque por la sequía. Bueno, eso puede pasar en una muy pequeña proporción de situaciones, digamos. Entonces, en realidad, cuando uno analiza la agroecología en relación a la producción agroindustrial en producciones extensivas, realmente la agroecología es más rentable porque no consume el agroquímico, no consume el agroinsumo. Hay menos gasto de insumos. Exacto, o sea, el producto modificado genéticamente va a, digamos, ser de un 20% más productivo, si quieren. Más o menos esos son los números que redondean. Pero después, cuando vos le descontás el dinero que se están llevando estas empresas, resultó la agroecología más rentable en términos de dinero que te ingresa, ¿no? Bueno, nosotros desde la salud estamos viendo en la agroecología muchos más efectos saludables que la situación de no tener residuos de agrotóxicos en nuestros alimentos. Porque la agroecología es el cereal, la vaca, la gallina, los frutales, y eso redunda en relaciones saludables para el espíritu humano. Nosotros, o sea, por eso digo que el sistema productivo también hay que pensar en los que habitan ese sistema productivo, que se están enfermando más, pero tampoco la pasan bien. No es que el dinero resulta ser... hay muchos productores muy atados al banco, por ejemplo. Productores medianos que están, digamos que estresados por un sistema productivo que vos tenés que hacer inversión de agroinsumos si querés empezar a planear el ciclo. Porque si te quedaste sin fertilizante, olvídate.
Entonces allí lo que comienza es un ciclo, hablando de lo que mencionabas, de dependencia financiera, ¿no? Porque necesitas liquidez, necesitas capital para comprar esos insumos que son carísimos y la rentabilidad se va acotando, ¿no? Entonces un sistema de producción de alimentos sanos, con un suelo sano, ¿no? Porque esto hay que decirlo. Estos paquetes tecnológicos de grandes empresas como Syngenta, Monsanto, Bayer, que por un lado, digamos, trabaja estos sistemas y por otro lado vende, entre comillas, medicamentos, cubre todo el ciclo, ¿no? Están trabajando sobre suelos muertos estas empresas. Entonces, si uno logra trabajar sobre suelos vivos, la ganancia en el mediano plazo y en el largo plazo es enorme, no solamente en términos de rentabilidad económica, sino a nivel salud, ¿no? Sí. Tenemos que situar esto en un contexto donde necesitamos en la transformación. O sea, esto que estamos hablando no es una opción. O sea, no es no hay tiempo. No hay tiempo, este sistema no se sostiene. ¿Qué les va a quedar a nuestros hijos? Nuestros nietos. O sea, ¿qué les va a quedar? Porque esto es algo que es como un balance que no se ve, pero en un momento, cuando estamos hablando de una crisis climática que va a generar movimiento masivo de gente, o sea, esto es ahora, en 10 años o en 20 años. Entonces, el planteo de ir a una situación de regeneramiento productivo, o sea, necesitamos una producción ni siquiera sustentable, necesitamos una producción regenerativa. Hoy tenemos análisis del agua de lluvia con agrotóxicos, tenemos análisis del agua que bebemos con agrotóxicos, tenemos análisis de las hojas en el medio del pueblo que se le analiza y tiene agrotóxicos. Entonces, en el alimento, en el agua, en el aire. Entonces, en un momento no hay resiliencia que valga. O sea, la biología tiene una capacidad extraordinaria de resistir, ¿no? O sea, todos estos desafíos que nuestra biología tiene, nuestro organismo, tienen límite, ¿no? ¿Y dónde está el límite? En los más pobres, en los más débiles, en las personas que tienen defensas bajas. O sea, nuestro sistema inmunológico cumple unas funciones extraordinarias. Entonces, también es un sistema antitumoral, que cuando hay una célula cancerígena la destruye. Y entonces no es lo mismo que vos tengas una nutrición variada y completa y entonces tus defensas están fuertes a estar consumiendo agrotóxicos que bajan las defensas, ¿no? En estos residuos minúsculos pero constantes. Hay un tema, Pablo, perdón, hay un tema que están estudiando ustedes y que es muy interesante compartirlo con la audiencia, y es que en la alimentación, particularmente frutas y hortalizas, son los alimentos que mayor cantidad de agrotóxicos contienen, ¿no? Entonces es un elemento a considerar para promover el cambio cultural, no solamente en las ciudades, sino también en la forma de producción. Bueno, es importante lo que decís. En verdad, en magnitud, cuando uno piensa en los millones de litros que se están esparciendo, pensamos en el gran campo, ¿no? Pero las sustancias más tóxicas, digamos, bandas más peligrosas, en toxicidad aguda por lo menos, se dan en las verduras, en las hortalizas, frutas, y sobre todo en lo que se trabaja dentro de invernáculo, ¿no? Ahora tenemos, gracias, miren, a una noticia de ayer, que el Senado de la Nación acaba de dar media sanción a una ley de etiquetado frontal de alimentos, que nosotros hoy por hoy no sabemos lo que estamos consumiendo cuando compramos el producto, ¿no? Hay esta ley que tiene media sanción el día de ayer o antes de ayer, que hay que festejar, está marcando un poco este camino, ¿no? Si vos me vas a vender transgénico que va a venir con el químico, decímelo. Respecto a los alimentos, a las verduras, ¿no?
a nosotros nos genera todo un replanteo en la consejería alimentaria. ¿Qué le decimos a las personas cuando le decimos que vamos a darle consejos para apuntalar las defensas, ¿no? Época COVID, nosotros estamos trabajando con gente COVID, gente con enfermedad, y entonces lo primero es la consejería para fortalecer sus defensas, su sistema inmunológico. Y entonces, bueno, tenemos una feria, vamos a decirle que vaya a la feria. Tenemos que aconsejar que el fruto sea de estación. Si no es de estación, quiere decir que eso viene de lejos, y si viene de lejos, quiere decir que usaron químicos para poder sostener que no se pudre en el camino, no se pierda en el camino. Tenemos que utilizar alimentos regionales, saber de dónde se produjo, ¿no? Y buscar agroecológico. Nosotros como consumidores tenemos gran poder en el sentido de podemos generar una demanda y que las propias empresas empiezan a cambiar, transformar para ajustarse a esa demanda. Si la gente pide agroecológico y hay poca oferta de agroecológico para la demanda que hay, por ejemplo en verduras, ¿no? Entonces también, bueno, cuando hablamos de pan integral, ¿no? Harina integral, ¿no? El cereal con la cascarilla es más saludable por las fibras que tiene y las vitaminas. Bueno, pero si eso está fumigado, en la cascarilla es donde se concentra la mayor cantidad del químico. Entonces tenemos que repensar y decir, bueno, para poder decir esto, tengo que saber de dónde viene. Y este es el consejo que le damos a los vecinos. Una cosa, tener en mente que nosotros como consumidores podemos ejercer una fuerte influencia en la industria alimentaria. Y esto lo tenemos que tener en mente. Y también en las políticas. Políticas contra el hambre, pero ¿con qué? ¿Con alimento ultraprocesado? O sea, uno ve el alimento ultraprocesado y eso tiene que saber que es tan perjudicial para la salud como lo peor. El alimento ultraprocesado, hay estudios que lo asocian a cáncer, por ejemplo. El alimento ultraprocesado es prácticamente un alimento de síntesis química, digamos, ¿no? Un producto de la industria. Bueno, otro consejo alimentario que hay que dar: hay que hacer desaparecer los alimentos ultraprocesados de nuestra dieta. Quizás no habría que llamarlos alimentos, Pablo. Quizás, exacto. Productos ultraprocesados, ¿no? Prácticamente hechos en laboratorio. Es salido de los Simpsons, más o menos. Pablo Reyes, referente de la Federación Argentina de Medicina General, qué importante que los médicos de la República Argentina estén debatiendo estos temas, estén compartiendo esta mirada con la comunidad. Eso quiere decir que se va madurando, que los distintos estamentos de nuestra comunidad, no solamente la población, me cuesta decir consumidores, pero bueno, distintos estamentos, no solamente los productores, la población, los médicos, los legisladores, cada vez más voces, las asociaciones, trabajando sobre estos temas que son medulares, que son importantes, y volvemos al principio. Somos lo que comemos, como decía Hipócrates en otros términos, pero eso es lo que garantiza nuestra salud en definitiva. Así que muchísimas gracias por estas reflexiones y seguramente vamos a seguir reflexionando juntos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bárbaro, todo esto que se sepa, todo esto que los vecinos conversen, que la población, que la gente converse estas cosas. Esto es del mundo de lo invisible. A nuestros sentidos se presentan los productos, ¿no? Los frutos, y vemos una lechuga preciosa y la elegimos ante que esta otra que tiene 3 manchitas. Y creemos en esta estética. Entonces, capacidad de darse cuenta con este modelo de estético que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, que se sepa que el alimento no tiene cambio de gusto y no tenés manera de saber
si estás cuidando tu salud. A veces uno cree estar cuidando su salud, comiendo o alimentándose de determinada manera y por el costado está recibiendo sustancias que lo perjudican, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Seguimos en punto de partida.